empezar esta mañana contándoles una historia de un joven llamado Kieran Beham. Desde pequeño este niño quiso ser gimnasta y a la edad de 8 años comenzó a practicar la gimnasia para poder cumplir sus sueños. Mire que desde pequeño tenía esta intención, esta meta. Y de inmediato comenzó a demostrar en sus prácticas que el muchacho tenía el don, el talento para estas artes no escénicas, artes de gimnasta, ¿cierto? Son una disciplina bastante complicada. Ahora, sin embargo, después de unos años de estar practicando, después de 2 años de sus prácticas, tuvo que enfrentar una dura prueba en su vida. Y esta prueba fue que le hallaron un tumor en su pierna. Y al hacerle la cirugía de extracción de ese tumor, también le afectaron parte del nervio y su pierna quedó casi que completamente inutilizada. Al parecer, los sueños de este muchacho se iban a frustrar, pero él siguió con su empeño, siguió asistiendo a clases. En la clase lo llamaban lisiado, chueco, se burlaban de él. Sus doctores le dijeron que era muy posible que el resto de su vida la pasara en una silla de ruedas, que él no volvería a caminar. Sin embargo, su determinación a tan corta edad era tan impresionante que él comenzó a recuperarse, a hacer sus terapias de recuperación, y en solo 15 meses después pudo volver a caminar por encima de los pronósticos médicos. Y nuevamente volvió a la gimnasia. Sin embargo, cuando todo parecía que la vida le volvía a sonreír, un accidente tan solo 8 meses después de su recuperación le volvió a arrebatar las esperanzas y su sueño de ser un gimnasta. En una de sus prácticas resbaló y se golpeó en la nuca. Tuvo un fuerte traumatismo cráneoencefálico y sufrió severos daños en el oído interno. Las secuelas físicas en esta oportunidad fueron todavía mucho más graves. No podía sostenerse, perdía el conocimiento a cada rato, y no solamente eso, sino que se caía, no lograba estabilizarse. Pero, como les dije nuevamente, a tan corta edad, esas ganas de avanzar, esas ganas de seguir adelante, lo impulsaron a seguir con sus tratamientos y logró, después de más de 10 años de lucha y sufrimiento, después de trabajar intensamente, volvió a clasificarse en los Juegos Olímpicos de Londres en 2011. Mis amados hermanos, la vida de este muchacho también se asemeja mucho a la vida del creyente, a la vida del cristiano. El cristiano permanentemente lucha por superar los retos, las pruebas, las tentaciones que en este mundo se presentan. Todos los días el creyente debe asumir, debe afrontar esas luchas y esos retos en su vida. Por esta razón, debemos colocar nuestro mayor esfuerzo en vivir haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo desea. Por eso en esta mañana he titulado esta enseñanza: ánimo, sigue a la meta. Ánimo, sigue a la meta. Y esta enseñanza está fundamentada en la carta
del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Miren, hermanos, en este día observaremos 3 voces de aliento para mantenernos enfocados en la meta que tenemos por delante. Mi amada iglesia, nosotros debemos ser conscientes de nuestra vocación en esta tierra. Y por eso la primera voz de aliento en esta mañana es: camina, no te detengas. Jesús nos dice a nosotros con toda claridad: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Y este es un verdadero reto que el Señor nos hace: caminar detrás de Él, andar detrás de Él. Además de eso, nos lo recuerda también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Está escuchando, mi amado hermano? Usted y yo no hemos sido llamados por Dios a retroceder para perdición. Usted y yo hemos sido llamados por Dios para avanzar, para caminar, para no detenernos. Entonces, para poder mantenernos firmes en esta vocación, es necesario primeramente que seamos conscientes que aún nosotros no hemos alcanzado el perfeccionamiento total en esta tierra. Usted sabe que cuando uno alcanza una meta, parece que listo, lo alcanzamos y ya llegamos al tope y entonces nos dormimos porque ya alcancé esa meta. Nos relajamos porque ya logramos el objetivo. Y resulta que el Señor nos está diciendo a nosotros, aquí en su palabra, que aún nosotros no hemos alcanzado ese nivel de perfección que el Señor desea hacer en nosotros. El texto bíblico nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tenemos que ser conscientes de que tenemos una lucha permanente, una lucha constante aquí en esta tierra, y que aún al día de hoy nosotros no somos perfectos. Es más, les digo una noticia que quizá no sea tan agradable: mientras estemos aquí en la tierra, jamás llegaremos a ese punto de perfección, porque siempre en esta tierra tendremos luchas, tendremos dificultades, tendremos problemas, tendremos tentaciones, tendremos esa batalla constante contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ahora, la palabra nos demuestra que estamos en esta lucha.
aún permanecemos en esta carrera. Por lo tanto, debemos seguir avanzando. Y por eso el texto, el apóstol Pablo nos dice, yo prosigo. Y proseguir aquí literalmente quiere decir perseguir con el objetivo de atrapar. Y por eso sigue diciendo, sino que prosigo por ver si logro asir. Y asir es precisamente agarrar, atrapar. Por ver si yo logro asir, agarrar aquello por lo cual también fui agarrado o sujetado o atrapado por Cristo Jesús. Mi amado hermano y amada hermana que estás aquí, amigo que nos acompañas en esta mañana, el Señor nos está diciendo con toda claridad que Él primeramente nos ha atrapado o nos ha acobijado. El Señor nos dice que con cuerdas de amor nos atrajo hacia Él y que Él nos amó primero a nosotros, y por eso nosotros hoy también podemos amarle a Él. Así que debemos tener eso siempre en perspectiva. Debemos agarrarnos del Señor Jesús. Debemos atraparlo a Él permanentemente. ¿Recuerdan ustedes ese momento en el cual el Jesús resucitado se muestra a aquella mujer, a María? Y María no entendía que estaba hablando con Jesús, hasta que Jesús la llama por su nombre, le dice, María. Y ella le dice, Raboni. Y lo agarra. Y dice el Señor, suéltame, porque todavía no he subido al Padre. De esa manera debemos aferrarnos de Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto bíblico. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos de Cristo y avanzar, caminar. En la Biblia nosotros encontramos un relato de caminar hacia adelante para lograr la salvación, para rescatarnos de la muerte. Y fue precisamente el ejemplo de Lot y su familia. Ustedes recuerdan que Lot fue comisionado por Dios para que saliera de aquella ciudad de Sodoma y de Gomorra, porque Dios iba a ejecutar sus juicios en esa ciudad. Pero ellos estaban todavía embolatados y caminando para allá y para acá, así como cuando nosotros nos embolatamos también cuando vamos a salir de viaje. Comenzamos a buscar y entramos y salimos y hacemos una cosa y hacemos otra. Y así estaba Lot. Y dice la palabra de Dios que los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su familia, y los sacaron de la ciudad y comenzaron a impulsarles a que caminaran y les dijeron, sigan adelante, caminen, no miren hacia atrás, porque no ejecutarán el juicio sobre esta ciudad hasta que ustedes estén a salvo. Y esto es supremamente importante, mis amados hermanos y amigos que están en este lugar, porque el Señor nos está diciendo a nosotros que avancemos, que nos aferremos de Cristo Jesús, que sigamos sus pisadas, que no nos acordemos de las cosas pasadas, así como dice allá en Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta este texto. Tenemos que tener muy en cuenta esta palabra, porque la palabra de Dios nos impulsa a olvidar las cosas pasadas. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Miró hacia atrás, colocó la mirada otra vez en aquellas cosas que Dios había desechado, en aquellas cosas que Dios había dicho no me gustan, en aquellas cosas que Dios había dicho voy a destruir. Y ella colocó su mirada otra vez en esas cosas pasajeras. Y dice la palabra de Dios que se convirtió inmediatamente en una estatua de sal. Y es impresionante porque no sé si usted ha visto el comportamiento de la sal. La sal, si usted la deja por fuera, se derrite, ¿cierto? Ahora, un monumento de sal. ¿Cómo voy a hacer yo una estatua de sal?
¿Cómo voy a fabricar una estatua de sal esperando a que eso permanezca y perdure en el tiempo? Es imposible. Y miren que se convierte en una estatua de sal, y es precisamente para recordarnos a nosotros que ni siquiera el recuerdo de esta mujer queda físicamente en la tierra. Desaparece por completo. Y de esa manera todos aquellos que colocan la esperanza en las cosas pasadas, que colocan la esperanza en la vida anterior a Cristo Jesús, también sus vidas van a ser como esa mujer de Lot, van a desaparecer. La única esperanza viva es Cristo Jesús, y en Él tenemos nosotros que aferrarnos, agarrarnos, asirnos de Él, como dice la palabra del Señor. Avanza, mi amado hermano y hermana, avanza con la mirada puesta en la meta. Sigue diciendo el texto: por eso me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tienes que hacer tú? Avanzar, mirar a Cristo Jesús, poner tu mirada en Él. Esta es la verdadera obligación que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hermanos, deja las cosas pasadas allá, atrás. Prosigue a la meta. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Coloca tu esperanza en Cristo Jesús. No te acuerdes de esas cosas pasadas. Deja eso atrás. Avanza. Sigue adelante. No te detengas. Nuevamente, avanza, 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 mi amado hermano. Porque eso es lo que el Señor Jesús quiere que hagas en este día. Camina, no te detengas. La segunda voz de aliento, mi amada iglesia, es: sigue buenos ejemplos. El Señor Jesucristo nos lo ordena. Allá en la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, ¿qué debemos imitar nosotros? Pues lo primero que debemos imitar dentro del contexto que estamos estudiando y lo que nos está impulsando la palabra de Dios es precisamente imitar los ejemplos de unidad. El texto bíblico nos dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también lo va a revelar Dios. Preste mucha atención lo que el Señor nos está diciendo ahora. Al principio dice la palabra de Dios: no hemos alcanzado la perfección, no somos perfectos. Y parece que el apóstol Pablo se contradice en su prédica, en su exposición. Pero resulta que el apóstol Pablo nos está diciendo: humanamente hablando no somos perfectos, pero espiritualmente hablando, como estamos en Cristo Jesús, entonces la perfección de Cristo Jesús cobija nuestras vidas y somos perfectos en Él. La palabra de Dios nos dice con toda claridad: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está escuchando? ¿Cómo podemos ser salvos si no somos perfectos? Bueno, si no somos perfectos es porque no estamos en Cristo. Pero aquel que está en Cristo Jesús es perfecto, no por Él, no por nosotros, sino por las perfecciones de Cristo Jesús. Y por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, todos aquellos que viven y permanecen en Jesucristo. Ninguna condenación les va a caer. Amén. Ahora, este ejemplo de unidad, el apóstol Pablo nos dice: sintamos una misma cosa. Es decir, los que somos perfectos en Cristo, los que estamos en Cristo Jesús, debemos tener la mente de Cristo. Y por ende, como lo hemos estudiado anteriormente, debemos pensar una misma cosa. Debemos sentir una misma cosa. Debemos imitar lo que Cristo
imitó, lo que Cristo nos dio, lo que Cristo experimentó. Todos nosotros hemos sido llamados a vivir en la perfección de Jesucristo. Debemos sentir lo mismo. Debemos procurar caminar diariamente en esa perfección. Y debemos estimular a nuestros hermanos y hermanas a que vivan también en esa perfección espiritual. Vemos una vez más el énfasis que hace el Espíritu Santo de Dios en que nosotros como creyentes, miembros de esta congregación, sintamos una misma cosa. Amén. La orden es clara. Sintamos lo mismo. Y por eso, amados hermanos, debemos prestar bastante atención en la práctica de nuestra vida cristiana. Por eso la palabra de Dios sigue diciendo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ya estamos caminando en la fe, y obviamente dentro del camino de la fe, algunos van a estar un poco más avanzados, otros van a estar un poco más atrás, pero todos juntos como cuerpo hemos logrado involucrarnos como hijos de Dios en ese caminar. Y por eso el apóstol dice: en aquello a lo que ya hemos llegado, en aquello en que nosotros conocemos esa experiencia de vida, esa experiencia de comunión, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Dios nos invita, amados hermanos, a sentir lo mismo. ¿Y cómo podemos sentir lo mismo? Conociéndonos, llamándonos, aprendiendo de nuestras necesidades, aprendiendo de nuestros errores. Si algún hermano cae, vamos a levantarlo. Si algún hermano necesita de nuestra ayuda, vamos a brindársela. No esperar, como dice el mundo, deja que se reviente él solo. Porque el mundo nos dice eso, ¿cierto? Déjalo que se reviente para reírme de él. Dios no nos dice que hagamos eso. Dios nos dice todo lo contrario. Ayúdalo para que avance. Ayúdalo a crecer en la fe. Ahora, ¿qué debemos imitar? Los ejemplos de buenos creyentes. Y lo vemos aquí en el texto. El apóstol Pablo dice con toda claridad: hermanos, sed imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Quizá podamos pensar: uy, pero que el apóstol Pablo era como un poco arrogante. ¿Cómo así que vamos a imitarlo a él? No era arrogante. Es que nosotros como hijos de Dios y como seres humanos, nosotros necesitamos también puntos de referencia en los cuales nosotros podamos apoyarnos. Y por eso la palabra de Dios nos invita a imitar esos buenos puntos de referencia. Porque también les digo, hermanos, dentro de las congregaciones hay puntos que no son tan buenos. Y nosotros tenemos que imitar lo bueno, así como lo dice la palabra de Dios y como lo leímos. Amado, imita lo bueno, no imites lo malo. Imita aquello que va a edificar tu vida. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí. Además, la palabra de Dios también nos invita a que imitemos la fe de algunos hermanos que ya han ido avanzando mucho más, que están un paso más adelante de nosotros. Y sí que tenemos en la historia de la iglesia cristiana una gran cantidad de hombres y mujeres temerosos de Dios que han avanzado firmemente en la fe y que pueden ser puntos de referencia excelentes para nuestras vidas. Pablo mismo se coloca como ese ejemplo a ser imitado. Él tenía la plena convicción, la plena seguridad de que su conducta en Cristo Jesús podía ser imitada por otros creyentes, de que su trabajo dentro del cuerpo de Cristo y su trabajo dentro del reino de Dios debía ser imitado por los creyentes. Nosotros somos llamados, mis amados hermanos, a imitar esos buenos ejemplos, a imitar a aquellos hermanos que con su vida y sacrificio se convierten en ejemplo para la iglesia. Ahora, nuestra aspiración personal no solamente debe llegar a imitar a cierto tipo de hermanos, sino que nosotros mismos
deberíamos convertirnos en puntos de referencia para otros. Amén. Allá debemos aspirar. Qué bueno que haya hermanos que están empezando en su fe y digan: yo quiero avanzar y quiero ser como este hermano o como esta hermana. Quiero amar a Dios. Quiero estar tan comprometido con el Señor, así como este hermano y esta hermana están comprometidos. Quiero ser un instrumento de Dios, así como fulano de tal es un instrumento usado en la mano de Dios. Amén. Ahora, no solamente tenemos la responsabilidad y el llamado a imitar a algunos hermanos, sino que también tenemos la responsabilidad dada por el Señor a rechazar aquellos malos ejemplos. Observemos lo que nos dice el Señor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El cristiano comprometido va a rechazar de tajo este tipo de conductas en aquellos pseudoministros de Cristo Jesús. Porque este tiempo las iglesias están llenas de hombres y mujeres que falsean la verdad, que se hacen pasar por creyentes, que se hacen pasar por buenos ministros, pero que su fin es la perdición eterna. Y aquí lo dice claramente la palabra de Dios. Porque por ahí andan muchos, y este tiempo no ha sido ajeno al cumplimiento de esa palabra. De los cuales, dice el apóstol Pablo, se los he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Está escuchando, mis amados hermanos? ¿Está escuchando usted, amada iglesia, lo que el Señor nos está advirtiendo? Hombres y mujeres que se paran delante de un púlpito, pero que en realidad son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales es la perdición, cuyo objetivo, cuya meta no es agradar a Dios y vivir para el Señor, sino que cuya meta es llenarse el vientre, dice, cuyo Dios es el vientre, cuya adoración no es el Señor Jesucristo, sino que es lo terrenal, lo que va a satisfacer su barriga, por así decirlo, lo que va a llenar sus bolsillos. Y como lo vimos la semana pasada, hombres y mujeres corruptos de entendimiento que tendrán a la iglesia como mercadería. Ojo, mi amado hermano, rechacemos este tipo de conductas, rechacemos este tipo de acciones. Somos responsables delante de Dios de ello. Dios nos está llamando a que rechacemos estos ejemplos, a que hagamos sentir con nuestras voces de que estas personas no pertenecen en verdad al reino de Dios. No adoran al único Rey de Reyes. Su único interés son sus propios beneficios, su propio lucro, su propia ganancia. ¿Cuál es el fin de ellos? La perdición. Pues solamente piensan en lo terrenal. Por último, mi amada iglesia, esta tercera voz de aliento que el Señor nos da es: afianza tu identidad. Recuerda lo que el Señor nos dice en Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Nuestra ciudad no es aquí, nuestra morada no es aquí. Tenemos una morada en los cielos que va a venir. Es nuestra verdadera identidad, hermanos. ¿O usted cree? No, es que yo soy sampuesano, a mucho honor. Y viene el otro y dice: es que yo soy de Santa Fe, con mucho orgullo. Y viene el otro y dice: es que yo soy de, no sé, ya se están riendo, yo soy colombiano. El otro dice: yo soy venezolano. Es que yo soy de los Estados Unidos. ¿Sabe algo?
esa no es nuestra verdadera identidad. Esa identidad se queda aquí en la tierra, se desgasta con el tiempo. Nuestra verdadera identidad está con Cristo Jesús en los cielos. Amén. Esa es nuestra verdadera identidad, hermanos. Y a eso tenemos nosotros que afianzar. Es decir, nuestra mirada debe estar puesta en esa ciudad que va a venir, en esa identidad que vamos a tener y que se va a hacer real o completa o a plenitud cuando el Señor Jesucristo venga por ti y venga por mí. Por eso en este día te digo, afianza tu identidad, amado hermano, amada hermana. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aceptar de dónde somos realmente. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando teología allá en Medellín, tenía compañeros de estudio que no aceptaban el hecho de que estaban allí en Medellín viviendo y de que tenían que adaptarse a cierto tipo de culturas y sobre todo que tenían que adaptarse a la forma de comer y de cocinar que ellos tenían. Usted sabe que el paisa cocina muy diferente al costeño y el paisa le gusta mucho la arepa en la mañana y usted sabe que la arepa paisa es bastante bajita de sal. Imagínense ustedes este grupo de costeños, de compañeros míos que tenía allá, acostumbrados a comer su arepita saladita o su arepita dulcecita o su arepita de huevo, y se encuentran con esta otra arepa diferente. No les gustaba y molestaban y se quejaban. Y ¿sabe algo, hermanos? Mientras más se quejaban, más sufrían. Yo lo que hice fue aceptar que estaba en Medellín y comerme la arepa así y aprender a comérmela así. Y llegó el tiempo hasta que me gustó. Y me gustó y la pedía y me hacía falta. ¿Por qué? Porque me habitué a ese tipo de identidad. Ahora, tú como hijo de Dios, como renacido en Cristo Jesús, tienes que aceptar quién eres en verdad. ¿Quién es tu persona en Cristo Jesús ahora? Ya tú no perteneces a este mundo. Ahora tú perteneces al reino de Dios. Ya tú no haces parte de la naturaleza humana en plenitud. Ahora tú haces parte de la naturaleza divina en plenitud en Cristo. Amén. Y dice el texto que estamos estudiando: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Qué texto tan hermoso, ¿verdad? Qué texto tan lindo. ¿Sabe algo? Porque el Señor nos está diciendo aquí que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Aquí hay hermanos, aquí en esta congregación, que no son de Colombia o que se criaron en otro país. Y es muy posible de que allí en su corazón extrañen su tierra, porque la tierra, no sé, la tierra llama. Y puede ser la cosa más insignificante del mundo, pero donde uno se crió, uno quiere volver otra vez a ese sitio. Eso lo vuelve a llamar a uno. ¿Y sabe algo? El Señor nos está diciendo, y te está diciendo a ti en esta mañana, que la verdadera ciudadanía está con Él, con Cristo Jesús. Y que esa ciudadanía nos garantiza a nosotros una identidad como hermanos, una hermandad como hijos de Dios, que nosotros podemos disfrutar. Y que por eso tú en este día no eres extraño a tu hermano que está a tu lado. Tú en este día eres hijo de Dios, hermano espiritual de esa persona que te acompaña hoy. Y esto es maravilloso. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosenses, de Colosas, en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 2, dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos apuntar siempre nuestro objetivo a agradar a Dios. Y esto solamente se da cuando hemos tenido ese encuentro personal con Cristo.
cuando nos identificamos plenamente con su muerte y con su resurrección. Observemos lo que dice el texto de Colosenses capítulo 3 versículo 1, el que le antecede. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si tú, amado hermano, amada hermana que estás aquí, has resucitado con Cristo Jesús, entonces nuestro trabajo y nuestra labor es buscar lo que a Cristo le agrada, hacer la voluntad de Dios. Tú tienes una esperanza real. Dice el texto que estamos estudiando, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesús. Esto es esperanza. Hermano, hermana que estás aquí, ¿tú esperas a Cristo Jesús? ¿Tú lo estás esperando? ¿O tú tienes miedo? ¿Tú sabes que Cristo va a venir? ¿Tú tienes miedo de que Cristo venga? ¿O en verdad anhelas de que Cristo venga? Y yo se los he dicho muchas veces, yo anhelo que Cristo venga. Yo anhelo que nuestro Señor llegue. Porque estoy completamente convencido de que cuando Él venga, va a arreglar todas las cosas. Va a poner todo en orden. Se acabará este sufrimiento. Se acabará esta angustia. Se acabará estas limitaciones. Se acabarán todas estas restricciones. Viviremos en plenitud delante de Él. Y esta esperanza es real, hermanos. Tal como lo dice el apóstol Pablo en Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nuestra esperanza cristiana es únicamente en esta tierra, pues como dicen por ahí, apague y vámonos. Porque ¿qué esperanza tenemos nosotros solamente aquí en la tierra? Si la vida que nosotros estamos aspirando es únicamente aquí en esta tierra, hermano, se acabó. Y por eso dice el apóstol Pablo, si esperamos a Cristo solamente aquí, es decir, si nuestra esperanza está aquí y no tenemos una esperanza futura, somos los más dignos de lástima. Somos las personas más infortunadas. Somos las más miserables del mundo. Pero el Señor nos dice aquí que esperamos una esperanza, tenemos una esperanza viva. Amén. Pablo estaba convencido de la resurrección de Cristo. Tuvo un encuentro personal y transformador con ese Cristo de la gloria. Su vida fue cambiada de ser perseguidor de la iglesia, de odiar a Cristo Jesús, constituye en apóstol, en proclamador de la verdad de Cristo Jesús y un amante del Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso nos está impulsando a nosotros a confiar en esta esperanza viva, esperanza real de que Jesucristo vendrá por segunda vez a reinar y a colocar todas las cosas en orden. Hermano, nosotros tenemos que confiar en que seremos transformados. Tú tienes que confiar en que serás transformado por completo. El versículo sigue diciendo, versículo 21, para cerrar, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Oiga, qué texto tan hermoso. Qué palabra tan esperanzadora tienes tú hoy en este día. Porque el Señor te está diciendo a ti que Él va a transformar tu cuerpo de humillación. Hermano, este cuerpo que se envejece, este cuerpo que luchamos con la gordura, este cuerpo que luchamos contra la diabetes, que luchamos contra ese problema de presión arterial, que luchamos porque nos duelen las articulaciones, que luchamos con la migraña, que luchamos con el envejecimiento, con el paso del tiempo y con tantas enfermedades que se nos presentan a nosotros diariamente. ¿Sabes algo? El Señor nos está diciendo a nosotros hoy, te está diciendo a ti que Él va a transformar este cuerpo de humillación y va a hacer de nosotros un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria. Aleluya. Amén.
seremos transformados, mi amada iglesia. Y estas palabras nos deben llenar de emoción y nos deben impulsar a ser fieles delante del Señor, porque vamos a ser transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es allí cuando vamos a recibir nuestra plena identidad, lo que verdaderamente seremos, porque seremos semejantes a Cristo Jesús. ¿Usted sabía eso? Seremos semejantes a Jesucristo resucitado en todo, así como lo recalca el apóstol Juan allá en primera carta, capítulo 3, versículos 2 al 3. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía estamos esperando. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Qué bendición. Tenemos en el Señor esta esperanza. Y también nos dice el Señor que todos aquellos que tienen esta esperanza en el Señor se purifican a sí mismos. Viven esforzándose para agradar a Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es un llamado a todos nosotros, hermanos. Y es un llamado a ti, querido amigo, que me escuchas y que te han metido en la cabeza de que ya eres salvo y siempre salvo y puedes hacer lo que se te viene en gana. No, el Señor jamás dice eso. El Señor dice que todos aquellos que han experimentado su gracia, que todos aquellos que han experimentado su presencia, que todos aquellos que han experimentado el fluir del Espíritu Santo y la transformación, esa nueva naturaleza, ya no viven en el pecado. Ahora se esfuerzan en vivir en pureza de vida delante de Dios. Se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Qué bendición tenemos. El Señor nos dice a nosotros, para que sea el semejante, oiga bien, el cuerpo de la gloria de Él, el cuerpo de su gloria, y nosotros seamos semejantes a Él. Qué palabra tan poderosa. Por el poder con el cual el Señor puede sujetar, oiga bien, asimismo todas las cosas. El Todopoderoso, el Pantocrator, el que todo lo puede, el Kyrios, el dueño de todas las cosas. Él dice que va a transformarnos por completo. Mi amada iglesia, Dios nos impulsa en este día a seguir adelante, a caminar con perseverancia hacia la meta, a nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso no debemos detenernos ante ninguna circunstancia que Satanás coloque, ni la muerte, ni las dificultades, ni los problemas, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el COVID-19 deben constituirse como obstáculos para seguir avanzando. Por el contrario, esos obstáculos nos deben impulsar a nosotros a superarlos y a confiar mucho más en Cristo Jesús, sabiendo que Él está a nuestro lado. Amén. Recuerda que el Señor Jesucristo está contigo, con gran poder, para ayudarte a salir adelante. Recuerda, amado hermano y hermana que estás aquí, que tú y yo debemos imitar buenos ejemplos, ejemplos que te impulsen a seguir adelante. Pero también debemos rechazar esos malos ejemplos que intentan opacar tu fe, que intentan desalentar tu corazón, que intentan apartarte de tu relación con Dios. Porque esa es una excusa muy común. Yo no voy a esa iglesia porque allá a fulanito de tal hace malas cosas. Esa es una excusa muy común. Es que yo conozco pastores que hacen esto, esto y esto otro. Pero ¿sabe algo? Esos ejemplos debemos que rechazarlos y seguir adelante en el ejemplo que Cristo ha colocado
hacia nosotros, poniendo la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para finalizar, mis amados hermanos, no olvidemos que debemos afianzar nuestra identidad en Cristo. Tú eres un hijo de Dios, eres ciudadano del reino de los cielos, y tú y yo seremos transformados por completo. Por tanto, purifícate diariamente, comprométete con el Señor diariamente, ayuda a tu hermano, a tu hermana, haz la voluntad de Dios, y confiando en ello, vamos a esperar con tranquilidad el regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación?